Bueno, como decía, vamos a trabajar con una lectura. Sabéis que las lecturas se sitúan siempre en el block 3, el bloque 3. ¿Ok? Y vamos a trabajar con la última entrada que hay por ahora, text all my job, o sea, mi trabajo, ¿no? Es un texto en el que vamos a trabajar comprensión, etcétera, además, present simple, un poco todo. Normalmente, puesto que es un poco ya el primer texto de entidad que hacemos, la dinámica de trabajo es un poco parecida a lo que hicimos el día anterior. Lo que pasa es que, claro, a ver, son ya un texto más largo, con más actividades y lleva un poco más de tiempo. Vemos cuál es el texto, se lee, obtenemos una primera idea, vemos cuáles son las actividades, se explican y se hacen las actividades, se deja el tiempo, pues lo que necesitamos, ¿no? Y una vez que ya lo tenéis, corregimos. Y en la corrección, como pasó un poco el otro día, es donde, pues, quizás no tenemos que detenernos un poco más o lo que sea, porque ahí es donde comentamos posibilidades, preguntáis, etcétera, damos los tips o lo que sea. Vale. Hola César, bienvenido. Qué pena que no se pueda escuchar. Bueno, como es habitual, siempre que se ofrezca un texto, que está viendo los textos, tendréis. Bueno, aquí de forma excepcional porque hay dos archivos diferentes, el, el texto y los ejercicios, ¿no? Y la solución. Por si es un texto que a lo mejor no trabajamos, que lo vamos a trabajar prácticamente todos, pero si queréis volver a él, si tal, que tengáis siempre la solución, aparte de la grabación, que tal, siempre la solución. Bueno, vamos a proyectar primero el texto en sí, ¿vale? Y luego lo que vamos a hacer también, que también es la forma un poco en lo que solemos, como solemos trabajar, es que yo dejo proyectado lo que es el texto en sí y vosotros trabajáis con los ejercicios, bien porque los copiáis o porque podéis acceder a esos ejercicios a través del móvil o a través de un ordenador, del ordenador si estáis en casa, ¿vale? Pero lo que va a quedar proyectado en la pantalla será el texto que vamos a ver ahora. Bueno, no me enrollo más y vemos el texto. Bueno, eh, fijaos que, bueno, esto está tomado de un libro, como puede identificarse. Y fijaos cuál es el título, ¿no? My Job. O sea, no engañan a nadie. No nos van a... no hay mucho misterio. My Job. Mi trabajo. Por lo tanto, nos van a hablar, quien sea, seguramente esta persona de aquí, pues de cuál es su trabajo, ¿ok? Bueno, ya sabéis, por lo que cuando mostramos el examen el primer día, el modelo, bueno, no el modelo, sino el examen que se llevó a cabo, creo que en el 21 dijimos, o en el 22, no recuerdo bien, que en el examen no hay imágenes, en el examen lo único que tenéis es el título del texto, que ya está bien, y el texto en sí. Durante el curso ya comentaba que sí que vamos a tener en muchos de los textos que vayamos haciendo imágenes. En este, por ejemplo, hay imágenes. Pues bueno, pues vamos a aprovecharnos, ¿no? Bueno, está el señor ahí, que es el protagonista, y hay una fotografía de un oil rig, es decir, de una plataforma petrolífera. Pues si hay My Job y hay una oil rig, bueno, pues seguramente este hombre trabajará en una plataforma petrolífera, ¿no? O sea que ya alguna pista bastante importante tenemos, ¿ok? Bueno, vamos entonces primero a leerlo, ¿ok? Si os parece bien también vosotros. Y recordad de esta primera lectura, idea general, que ya tenemos una idea importante. Va a haber palabras que no conozcamos, por supuesto, pero hasta en el último texto que hagamos en mayo va a haber palabras que no conozcamos, recordad, pero no lo importante. Ahora mismo en esta fase, en este stage, lo importante es idea general. Su trabajo, ¿qué me cuenta de su trabajo? ¿No? Que vayamos tomando un poco mentalmente nota de esas ideas. My job. Arne Henriksen lives in a village near Stavanger in Norway. He's an electrical engineer and he works on an oil rig in the North Sea. Arne lives on the rig for 2 weeks and then he has 2 weeks off. For the first week, he's on the day shift from 7 a.m. to 7 p.m. In the second week, he changes to the night shift. When he isn't on duty, he always sleeps a lot. He usually goes to the gym too, and he sometimes plays table tennis.
There's a cinema on the rig, so Arne normally watches 5 or 6 films a week. About 480 people work on the rig. It's like a small village with all sorts of workers, cleaners, engineers, plumbers, electricians, chefs, secretaries, computer engineers, nurses, painters, and so on. After 2 weeks, Arne leaves the rig and goes home. We have a small farm, so there are always things to do, he says. He doesn't usually work all the time when he's at home. He likes fishing, and in the winter, he often goes skiing. Arne likes his job. The money is very good, and he enjoys the time at home. But there are problems. The weather's often bad in the North Sea, so the rig moves a lot, he says. I rarely get seasick, but it isn't very nice when I do. The biggest problem is the shift work. When I change from the day shift to the night shift, I can never sleep. I watch a lot of films then. ¿Ok? Bueno. Este texto, el nivel es, quizás no sé, digamos que estamos casi cerca ya del nivel medio del examen. Es decir, que podríamos encontrarnos un texto así, de este nivel, bueno, quizás con un poco más de dificultad, pero ya estamos cerca. Es decir, es ya un texto que está bien para trabajarlo ya. ¿Ok? That's right. Más o menos tenemos ya algunas ideas del trabajo, etc. Ok, let's have a look then. Vamos a volver al aula virtual para ver ahora los ejercicios y tal. Ya digo, no es habitual que estén en dos archivos diferentes, pero bueno, esta vez ha tocado. Texto My Job Questions, y eso es lo que vamos a ir viendo, como digo. A ver, aquí está. That's right. El archivo que dice Text on My Job Questions, ahí tenemos los ejercicios. Creo que son dos los que tenemos, dos o tres. El primero es un true o false, el segundo el de las questions y el tercero el de los sinónimos, ¿vale? Bueno, el primero, el true o false, no es un tipo de ejercicio que nos vayamos a encontrar en el examen, ¿vale? Hasta que nos diga lo contrario, el examen tiene una estructura muy fija, que es el que vimos el primer día y tal cual lo tenéis colgado en el aula virtual. Lo que ocurre es que los ejercicios de true o false nos ayudan a desarrollar la comprensión, la capacidad, la habilidad de entender y de comprender las ideas. Y no solo eso, sino de ir a el sitio, el elemento, a comprender el punto concreto, la información concreta que nos están pidiendo. Que eso es lo que ocurre en la primera pregunta del examen, ¿vale? Bueno, say if the following statements are true or false, justify your answer in the text. Es decir, ok, bueno, puedes hacer una foto o sí. Pues true o false, y con el texto, ¿ok? Es decir, no hay ni que elaborar nada, sino que simplemente, pues esta frase explica la primera, o esta frase es la que justifica que la primera es falsa, ¿ok? Es decir si es true o false y sacar del texto, o decir qué frase en el texto justifica que eso sea falso o verdadero. Ok, las oraciones son: Arne Henriksen lives in Norway. He goes home every day. He always works on the day shift. A shift is 12 hours. Over 400 people work on the rig. All of them have the same job. Arne works in a shop when he's at home. He doesn't often get sick. Okay, that's right. Bueno, lo que se parece, pero como ahora después vamos a proyectar el texto, si os parece lo que podéis hacer una foto, ¿vale? Y veis y entonces pues ponéis la foto y tal. Porque le digo, lo que se va a quedar fijo es el texto. Bueno, quiero decir, oraciones y tal, y no creo que haya así ningún problema en la comprensión. Si hay algún vocabulario, vais a ver si es una palabra que dice, ay, no me entero, no sé exactamente, va a quedar claro, ¿vale? A través del texto. Ok. La segunda y la tercera, el segundo y tercer ejercicio sí ya son las propios de o sea, del examen, sí lo vamos a encontrar en el examen. En number 2, pues, answer the following question with a complete sentence, ¿ok? Con frase completa, recordad, era importante. Aunque, bueno, la pregunta A y la C, la primera y la tercera, son de sí o no,
Recuerda lo que dijimos, ¿no? Que en el examen no encontraremos siempre preguntas con question words, pero como durante el curso vamos a encontrarnos de vez en cuando con este tipo de formato en la pregunta, yo digo yes o no, hago la respuesta corta y después uno esa respuesta corta a la frase que explica o que justifica esa respuesta corta con un because o con un punto y seguido, ¿vale? Como lo vimos en la clase anterior. Bueno, the questions are, does Arne have any holidays? Why? What type of exercise does he do? Does Arne like cinema? How do we know that? When he's at home, does he only work? What are the good things about his job? What is a big problem? ¿Se acuerda? Hay un problema. What is a big problem when he changes shifts? Okay. Sorry. Y el último, pues el de las synonyms. Recordad, se presenta muy parecido como lo tenemos en el examen. Una pregunta, perdón, una palabra o una pequeña estructura, me indican el párrafo en el que está el sinónimo que tengo yo que buscar y recordad, si son palabras variables, es decir, sustantivos, pronombres, verbos, yo tengo que encontrar el sinónimo en el texto en la misma forma que se me ofrezca en el ejercicio. Es decir, si me piden un sustantivo plural, yo tengo que buscar un sustantivo plural. Si tuviera que buscar un verbo con ing, si me ofrecen un verbo con ing, tengo que buscar en el texto un verbo con ing. Y así, ¿vale? Recordad que eso es importante también. Aquí tenemos city, see, men and women, not big, like something a lot, not usually. Bueno, pues vamos ahí entonces. Proyecto, se proyecta el texto, ¿vale? Y trabajamos con la ejercicio. No hay prisa, es decir, aquí no hay, o sea, a las 7, sino que lo importante, y sobre todo ahora al principio, cuando ya, digamos, este tema rodado, irá seguramente un poco rápido, pero lo importante es entender hacer los ejercicios, e intentar responderlos de forma adecuada, ¿vale? O sea, que no sintáis la presión de... Pues vamos ahí. En la 1 se puede poner true o false. True o false. Y decir, Paula, del texto, decir, bueno, pues la frase, no sé, he's an electrical engineer, es la que te dice que eso es verdad o, ¿vale? Es decir, hay que justificar, que justificar es, tú vas leyendo el texto, has descubierto que es verdadera, pues, ¿cuál es la frase que te ha dicho a ti que esa es verdadera o falsa? ¿Vale? Sí, literalmente. Recordad, funciona tanto en el ejercicio de True o False como en el de las questions. Si se puede copiar literalmente porque me encaja con la pregunta, es literalmente. That's right. Quiero recordar, luego lo comprobamos en él, porque no, bueno, lo voy a ver ahora mientras tal, que en el solucionario te dicen true y luego con comillas, ¿no? Porque como es una cita literal, pero bueno, que no es mera formalidad. La frase directamente. You are welcome.
Primero, lo que se justifique no sabía Ajá. el pronombre o... Ah, ahí. Ahora llegamos a eso, efectivamente. Bueno, vamos a empezar por el primer, lógicamente por el primer ejercicio. Mira, como he dicho antes, lo habitual es que junto con el texto ya se ofrezca la solución, ¿vale? Y normalmente esa solución también la proyectamos durante la corrección aquí en clase, aunque luego vayamos trabajando, vayamos modificando a lo mejor sobre lo que hay ahí. Vale, la voy a proyectar, pero para el primer ejercicio, porque no lo había revisado hasta ahora, no... perdón, este de aquí. La justificación no toman directamente la frase, es decir, en el solucionario y en el primer ejercicio, cuando dicen verdadero o falso, la frase que lo justifica no es, como ya he dicho, literalmente la de la frase. Así que lo que prefiero es hacerlo directamente sobre el texto, este primer ejercicio, ¿vale? De la siguiente manera, pues como nos permite el PDF, nos permite Adobe subrayarlo y tal, pues según vamos viendo, subrayamos exactamente cuál es la frase que nos justifica el verdadero o falso en ese ejercicio, ¿vale? Bueno, pues vamos con la primera. La primera, recordad que decía, la primera frase, Arne Henriksen lives in Norway. Bueno, pues, true, ¿no? Claro, true. Y de hecho, es que con la primera, o sea, en el primer, tal cual empieza el texto, a ver, aquí. Es verdad, vamos a coger otro. Borramos, pero un poco lento. Ahora, que le lleva su... Pues no quiere quitarse. Bueno, abandonamos acortamos el color, a ver. No, es que como que Va, bueno, nada. La frase que lo justificaría, Arne Henriksen lives in a village near Stavanger in Norway. So it's true, completely true. Okay, no problem about that. Now, let's have a look at the next one. La siguiente decía, he goes home every day. Esta podría ser un poquito más tricky. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos, si el principio, a la hora de buscar la respuesta o la justificación de una frase verdadero o falso en el texto es ver si se repiten en el texto las mismas palabras que en la frase o ver si encuentro sinónimos a esas palabras o en tercer caso que la idea que me da el texto, que la idea que se me está comunicando, se me está presentando en la frase del ejercicio se reproduzca de alguna manera, aunque sea con palabras totalmente diferentes, en el texto. En este caso eso es lo que pasa, porque no encontramos las mismas palabras, no encontramos sinónimos exactos, pero sí la idea de si él se queda, o sea, si va a trabajar todos los días o si vuelve a casa. Ok, ¿verdadero o falso? True o false. Es false. Ok, ¿y qué frase? Porque hay una frase, en mi opinión, y ya digo, no tiene por qué ser mío, puede haber alternativas, pero ¿en qué frase podríamos destacar del texto para justificar eso? Que es falsa. Yes, Arn lives for 2 weeks. That's right. Con esa frase ya estamos diciendo que él no va a casa todos los días, que era lo que nos decía. He goes home every day. It's fall. Arn lives on the rig for 2 weeks. ¿Vale? Hasta weeks. Con eso ya los podemos justificar. Por eso decía que en este caso, insisto, es falso. ¿Por qué? Porque durante 2 semanas vive en la plataforma, con lo cual no vuelve a casa todos los días. Pero sí, bueno, Maite, si tú has llegado hasta off, también sería válido, ¿eh? No habría problema. Hay veces que, no siempre, pero hay veces que poner de más no está mal. Una de las cosas que sí, poco a poco aquí desarrollando es aquilatar, ajustar la respuesta. Ni más ni menos. Si ponemos de más, no suele haber problema. Hay veces que si por si acaso
puede ser decir, bueno, no pasa nada, y otras veces te puede meter un lío y puede hacer que la respuesta no sea correcta del todo, ¿vale? Lo hemos sobre todo en breve porque weeks off es libre. Sí, es la forma de decir semanas de vacaciones, o tú puedes decir weeks off o days off, exactamente, días libres o semanas libres. Sí, sí, No dice que trabaja solo estas 2 semanas, o sí. pero vive ahí. Pero fíjate, es interesante lo que plantea Maite. El ejercicio, la frase me dice goes home, es decir, vuelve o se va a casa. Si dice que vive, lives on the rig, 2 weeks, entonces no vuelve a casa todos los días. ¿Vale? That's right. Pero insisto, el 2 weeks off no pasaría nada. O sea, si colocamos la frase entera de justificación desde Arnie lives hasta weeks off, estaría correcto. Great. La siguiente dice, he always works on the day shift. Aquí está la palabra shift y tal. ¿Qué significará? Ahora lo veo. Pero primero, ¿verdadero o falso? Fijaos que dice, he always works on the day shift. ¿Ok? ¿Es verdadero o falso? False. Fija, that's right, excellent. ¿Y Rocío qué significa shift? No pasa nada. Fijaos lo que acaba de ocurrir. La palabra shift no sé lo que significa, pero ha hecho bien el ejercicio. Es decir, pero por el tal. Da igual, no importa, no importa. Claro, entiendo que será digamos que no sé. Eso es lo que significa, efectivamente. Pero lo que quiero decir es que cuando aparezcan estas palabras que no sabemos lo que significa, en el 90-95% de veces será, como ha pasado con Rocío, es decir, no serán tan importantes o serán esenciales como para que tú no puedas hacer el ejercicio o entender lo que tienes que hacer. La justificación, podemos decir que sería, for the first week, he's on the day shift, from 7 a.m. to 7 p.m. In the second week, he changes to the night shift, ¿vale? Okay. In the second week, he changes to the night shift. Vale, ok. Porque, let me check. Como lo que te dice es, he always works. Vale, ok. Sí, podría valer porque dice en la segunda semana lo que implicaría que en la primera no. That's right, ok. That's right, yeah, it's a good one esa. Me gusta esa solución, sí. Shift efectivamente significa turno de trabajo. Turno de... Podría ser. Sí, hasta el de for the first week he's on the day shift. Ahí podría ser también. Podría ser todo lo que yo he dicho. Podría ser lo que dice Rocío in the second week. Vale, ok. Pero veis que hay esas diferentes soluciones. Las que estáis dando estarían realmente diciendo que es falso, justificando. Vamos a ello entonces. Claro, porque la segunda que dice que entonces es un turno de 12 horas, ¿no? Sí. A shift is 12 hours. ¿Y qué cambian 12 horas? ¿Verdadero o falso? Es true, ¿no? De 7 a.m. to 7 p.m. Porque fijaos lo que dice el ejercicio, ¿no? Una de las cosas que más tienen en cuenta en el examen a la hora, es que, o sea, es algo que los correctores perciben de forma indirecta. Es que saber si has prestado atención a lo que has leído, al enunciado, a la actividad. Eso es muy importante a la hora de es como un principio de corrección muy importante. El que el alumno demuestre que ha prestado atención, ¿no? Entonces, cuando dice a shift, es decir, no el de la de un turno. Puede ser el del día, puede ser el de la noche, me da igual, pero un turno. A shift is 12 hours. ¿Me están dando el del día? Bueno, pues ese me vale, porque me dice un turno, no me ha dicho específicamente el de la noche. So, it's true. ¿Ok? From 7 a.m. to 7 p.m. Sí, that's right. Sí, no. Está en la mitad, antes de la de the second week, que dice, for the first week, he's on the day shift from 7 a.m. to 7 p.m. That's right. Esa podría ser una justificación. He's on the day shift from 7 a.m. to 7 p.m. O la que dice Maite, he works. Pero ¿por qué lo de from, Maite? Porque esa estructura de from to desde hasta, para tiempo y para lugar. That's right. Es decir, para decir de un lugar al que vienes o de un lugar al que vas o de un tiempo, cuando empieza y cuando acaba,
se puede utilizar esta estructura que es una combinación de preposiciones. From to. Entonces, he works from 7 a.m. to 7 p.m. That's right. That could be. Bueno, la siguiente es tricky. Mira, normalmente lo que vengo diciendo es que en el examen, las preguntas, los ejercicios, las frases, etcétera, no vendrán con trampa. Es decir, no son tan malvados como para eso. Pero, como estoy diciendo, que lo que quieren es, o lo que intentarán es que tú prestes atención, hay veces que pueden incluir algún truquito, alguna cosita que podría, si no prestamos atención, llevarnos a equivocación. Fijaos con lo que dice esta siguiente. Dice, over 400 people work on the rig. Y la clave está en el over 400. ¿Cómo habéis entendido ese over 400? Como siempre, No. más. No. Mirad, ese over significa solo así por encima. ¿Vale? Cuando dice over 400, cuando over se utiliza con una cantidad, como en este caso, vendría a decir como alrededor de 400. Ese sería lo que nos vendría a decir aquí. Over 400 people, dice, como unas 400 personas trabajan en la plataforma. Dice como unas cuatro. ¿Y por qué he pensado yo que era? Porque habrá visto el 100 y ya. Entonces, over con una cantidad alrededor de más o menos. Ok. ¿Qué diréis entonces, de acuerdo a lo que el texto nos dice? Que es verdadera. ¿Dónde a ver, vamos a centrarnos en el texto. ¿En qué frase hay en el texto que nos lleva a eso? La que dice, about 480 people work on the rig. Ese 480 está más cerca de 400 o de 500. Es decir, que sobre 400 no. Para que hubiera sido correcto tendría que haber dicho over 500 people. Porque está más cerca de 500. Ese alrededor es como una cantidad que está o un poco por encima o un poco por debajo de la que se especifica. Es decir, en este caso, over 400 hubiera sido a lo mejor 415 o 380. ¿Vale? Pero como es 480, en realidad debería haber sido over 500. ¿Vale? Bueno, hay veces, ya digo, no es habitual, pero puede ser que podríamos encontrarnos con alguna especialidad, así, una cosa de este tipo, ¿no? Porque claro, todo depende, como digo, del over, de entender más o menos la idea del over. Ah, claro que, ok, game over, se acabó el juego, claro, claro. Bueno, las preposiciones y... Es que entonces over como significar es sobre, ¿no? El sentido general, porque claro, iba a decir ahora que las preposiciones en inglés es una cosa un poco fastidiosa, ¿no? Porque significan tal. Bueno, la idea general de over es por encima, aplicado al tiempo, aplicado al lugar, aplicado a cantidad, ¿vale? Por encima, esa es un poco la idea general. Luego se va concretando según la estructura, según la frase. En este caso, cuando over va con una cantidad, viene a decir alrededor. Es decir, un poco por encima o también un poco por debajo. Esa es la idea que incluiría aquí el over. ¿Y cómo adivinas por encima de No, si tú dices... Claro, o sea, si tú ves over más una cantidad, lo que te estoy diciendo es alrededor. Es decir, que estaría o un poco por encima o un poco por debajo de esa cantidad. Entonces, pues, dependiendo de lo que te dijera el texto, pues tú ya dices, pues verdadero o falso. En este caso, como en realidad está un poco por debajo, pero de 500, no de 400, por eso sería falso. ¿Vale? Ok, next one. Dice, all of them... perdón. Sí, la de la gente, sí. Dice, all of them, refiriéndose a los trabajadores, have the same job. False. Ok. ¿Qué frase podríamos poner así directa para solucionar esto y justificar que efectivamente esta es falsa? Chairs, computer. Ok.
Pero entonces, ¿qué significa eso? La frase significa, todos ellos tienen el mismo trabajo. Todos los trabajadores de la plataforma. Podría ser la multiplicación, como dice Maite, o simplemente it's like a small village with all sorts of workers, porque all sorts of significa todo tipo de, toda clase de. ¿Vale? Pero bueno, que si incluimos cleaners, engineers, tampoco se llama, ¿vale? Pero it's like a small village with all sorts of workers, ya también. All sorts of, o en singular también, yo lo que también en singular, all sorts of, todo tipo de, toda clase de. ¿Ok? Es una forma de decir. ¿Perdón, plumbers? Plumbers son los, me viene la palabra de latina, el plomero, el fontanero. Es que vivir con latinos te hace que ya tengas dualidad en las palabras. El fontanero, plumbers. Y otra pregunta. Cuando pone description Sí, eléctrica en el primer párrafo, that's right. Good question. Electrical, como pregunta Maite, veis en el primer párrafo que dice, después de lo de Norway, he's an electrical engineer. Electrical es el adjetivo. Eléctrico. Electrical engineer, ingeniero eléctrico. Mientras que electricians sería pues los de, hay un cable tal, o se ha estropeado le tengo que poner un enchufe. O sea, será como, digamos, menor. Como si uno fuera el de la, digamos, el engineer se fuera el de la carrera y el electrician el de formación profesional, ¿no? Algo así. Esa es la idea. una cosa más. Sí. So on. And so on, etcétera. Es una forma, esas tres palabras, and so on, es una forma de decir, etcétera. Que también se puede decir en inglés etc. Es decir, también se puede decir etc. Pero en so on, después de una coma, como ocurre en el texto, es decir, yo pongo tal y pongo coma, and so on, es otra forma de decir, etcétera. Great. La siguiente me dice, Arne works in a shop when he's at home. Is it true or false? Arne works in a shop. It is false. ¿Ok? Ya primero aquí nos lleva a que ya está en casa. Ok, that's right. Podemos y ahora, ok, como estamos copiando literalmente del texto, porque el ejercicio lo que me pide es justificación, no pasa nada si cambiamos, o sea, si al copiar literalmente lo del texto, dejamos la misma persona, aunque no encaje con la frase. Es decir, lo que plantea Maite es decir, la frase del ejercicio me dice, Arne works in a shop when he's at home, que es él trabaja, ¿no? Pero claro, la justificación, la frase que lo justifica en el texto, no va con he, va con we. We have a small farm. En este ejercicio, como es justificar solamente con la frase literal del texto, no pasa nada si lo dejamos igual, aunque aunque no haya esa concordancia entre el pronombre que me ofrece el ejercicio y el pronombre del texto, ¿vale? Entonces yo puedo decir, we have a small farm. O we have a small farm, so there are always things to do, ¿ok? La idea es que lo del farm, no una shop. Si trabaja en la casa, en la granja y no en la casa, en la tienda. Y la última, perdón, que si voy muy rápido, por favor, porque yo veis que me emociono y entonces, pues, detenedme. No te preocupes, Rocío. La frase recuerda, dice, Arne trabaja en una tienda cuando está en casa. Entonces, yo me voy, como vamos por orden, hemos hablado de los trabajadores de la plataforma, pues me voy al siguiente párrafo porque me habla de cuando está en casa. After 2 weeks, Arne leaves the rig and goes home. Vale, por aquí tiene que estar. Y ahora dice, la frase que me justifica que es falso, que cuando él está en casa no trabaja en una tienda, es la que dice a continuación. We have a small farm. Tenemos una pequeña granja. Como aquella que tiene una granja en África. Bueno, pues tiene una... We have a small farm. So yo incluiría so there are always things to do. ¿Vale? Diría we have a small farm, so there are always things to do. Okay, he says. Okay, perfect. That's right. Claro, no, es que esta gente trabaja mucho, o sea, demasiado. Sabéis que Noruega tiene, bueno, tiene un fondo, o sea, un fondo, tiene una hucha con el dinero que ganan del petróleo de los más grandes del mundo.
y por eso el futuro de Noruega está más que asegurado con todo el dinero que han sacado del petróleo del mar del norte y demás. O sea que esta gente no hay problema. Y la última, y aquí está lo del CSEC. Pero fijaos, va a ocurrir como antes ha ocurrido con el shift, que aunque yo no sepa exactamente lo que significa, puedo determinar si es verdadero o falso. He doesn't often get seasick. Is it true or false? It's true. Hay una frase y con esa frase es más que suficiente para justificar que es falsa. Ok, that's right. Con eso sería suficiente. Pero cuidado, si cambiáis el pronombre y ponéis he, ok, vuelvo un momento a la de antes porque me pregunta César si podría justificarse. La de antes hemos dicho lo de la tienda, ¿no? Yo he dicho que la justificación, we have a small farm. Pero me pregunta César si podría valer como justificación la de he doesn't usually work all the time when he's at home. Pues no porque en la frase del ejercicio, César, no hay una indicación de tiempo, ¿vale? Si dijera Arn works all the time o Arn works a lot of time, podríamos agarrarnos a esa expresión de tiempo para decir que, vale, ok, el he doesn't usually work all the time when he's at home, vale. Pero como no hay nada, no hay ningún elemento que indique tiempo en la frase del ejercicio, lo más seguro es que si esto fuera el examen te dirían que no, que esa justificación no vale. Imagínate que hubieran dicho en el ejercicio, Arn works all the time o works a lot of time in a shop when he's at home. Entonces aquí, por ahí sí podríamos haber metido la de he doesn't usually work all the time. Pero como no dice nada de tiempo, me temo que te dirían que no, que esa justificación no vale. Y entonces tendríamos que hablar de we have small farms, so there are always things to do. ¿Vale? Pues volviendo. La de when he's at home. He doesn't usually work all the time. Claro, eso es lo que planteaba César, pero lo que digo es que creo que no valdría, que te digan que no, porque esa de he doesn't usually work all the time, el elemento clave es todo el tiempo, all the time. ¿Okay? Exactamente, todo el tiempo cuando está en casa, todos los días y tal. Entonces, no hay nada de eso, no hay nada temporal en la frase que te da el ejercicio. Entonces, no hay por donde, si no tenemos un enganche. Si hubiera algún tipo de expresión temporal en la frase que te da el ejercicio, podríamos a partir de ahí tirar y justificar esa y plantear como válido esa justificación. Pero como no hay nada, no se puede. Y volviendo a la última, he doesn't often get seasick. I rarely get seasick. Yo puedo coger esa directamente y con eso me justifica. Si cambiáis el sujeto, porque como el ejercicio me dice él y vosotros ponéis él, he, no olvidad la S en el get y decir he rarely gets seasick. Tercera persona del singular, afirmativa del presente simple y entonces vale sin problema. O I rarely get seasick, y con eso es suficiente, o he rarely gets seasick. Seasick significa marea, que se mareado. Mareado en el mar. Cuando uno se marea porque está en un barco o está como ahí y tal, entonces dice, rara vez me mareo. Sí, es mar, y sick. Sick, que es enfermo, es también una palabra que se utiliza para indicar que estás mareado. ¿Es enfermo? No, sea, sí, es mar. Y sick, la última parte, es enfermo o mareado. Entonces, todo junto, seasick es cuando te mareas porque estás en un barco. ¿Vale? Vale. Raramente. Raramente me mareo. I rarely get seasick. ¿Ok? Esa sería la traducción exacta, más o menos. Igual, la que se ha puesto, but isn't very nice. O sea, lo que tú has puesto es I rarely get seasick, but it isn't very nice when I do. No, perdón. He rarely gets seasick, but it isn't very nice when he does. Vale, ok, no creo que... Yo lo cortaría en seasick, tal cual. Vale, sí, es lo mejor, es lo mejor.
Pero no hay problema, Maite. Si lo pones hasta when he does y lo pones así, no habría ningún problema. Ya digo, a ver, porque un poco esta cosa de sintetizar y demás, ¿no? Hay que, un principio general es no poner, o sea, ser sintético, intentar no poner más allá de aquello que sea estrictamente esencial para responder a la pregunta, ¿vale? En las que hemos estado viendo ahora, bueno, no hay problema si pongo un poco más. Pero va a llegar el momento en que voy a poner de más y entonces sí que va a estar mal. Entonces hay que ir un poco desarrollando esa habilidad de, pues, justo esta frase, a veces será una frase, a veces serán dos o serán tres, ¿no? ¿Vale? Ok, eso iba a preguntar, ¿qué tal? Bueno, pues, es que no sé cuántas eran en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, pues 5 de 8 está perfecto. Hombre, es que eso que está haciendo Paula es lo que tenéis que hacer también. Decir, jope, hombre, a ver. E incluso fíjate lo que te digo, si estamos en mayo y tú me dices que de 8 has sacado 5, pues te diría, hombre, puede ser mejor, pero no está mal. Pero ahora está súper bien, que es que este es lo primero que estamos haciendo, ¿no? No sé exactamente lo que decía, pues cuando fue la última vez que estudiaste inglés o el trabajo con inglés y tal. Pero entiendo que seguramente ha pasado algún tiempo. Y bueno, pues, y nos estamos poniendo ahora, pues. También eso lo han puesto todo tan fácil, Hmm. en el sentido que siempre te dicen lo que significan en español. Ok. Bueno, pero Ahora, no te preocupes, Rocío, porque en tu situación han pasado, es decir, en el que han hecho la ESO y luego han venido al acceso muchísima gente y han salido, han sacado. Pues No te te he preocupes. dicho hasta lo de la forma de hablar, pues Sí. se entiende, porque hay muchos profesores Sí. que siempre parecen que hablan así, no sé. Y luego te lo dicen en español como para que no te lo sabes. Y te Ya. acaban diciendo la mayoría en español. Mm. Es que hasta en los estados a mí el año pasado me lo decían. Claro, porque bueno, Decían lo que tiende. significaba, Sí, porque sí, yo sí. directamente tú solo pongas la respuesta. Ok. Yo he buscado lo que significa la pregunta. Sí, Por ejemplo, me he ido a donde decía él, que es la que más me costaba. sí. Y he visto pues lo que significaba entero. O sea, Ok. lleno. O sea, claro, exactamente. Tú has hecho lo que estamos comentando, Pablo, es decir, ves lo que te pide la pregunta o la frase e intenta buscar en el texto lo que equivalga a eso. That's right, esa es la técnica. Eso permite, pues, que aunque yo no sepa lo que significa shift o aunque no sepa lo que significa el cese, pueda sacarlo bien. Sí, es que yo me tiro por lo que es igual. O sea, que más o menos aparezca alguna palabra de la frase. Cuando no me aparece ninguna, ya digo, vale. Pero recuerda lo que hemos dicho, Rocío, hay como tres niveles. Que aparezcan las mismas palabras, que aparezcan sinónimos o que no aparezca ni palabra, ni la misma ni sinónimos, sino la idea. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí ir probando. Lo más habitual que es o que aparezca la misma o sinónimo. Pero hay veces, como ocurría, por ejemplo, con el del trabajo, ¿no? O sea, la de que se va a casa todos los días, que lo que sirve de enganche es la idea. ¿Vale? Pero para eso estamos aquí, para ir poco a poco desarrollando esto. Vale, vamos con la siguiente. Answer the following question with a complete sentence. Este sí que podemos ir proyectando, o sea, a la vez el solucionario. Y este sí es ya tipo examen. Es decir, pues recordad que la pregunta número 1 es pregunta y respuesta completa. Ahora, en la corrección que vayamos a hacer, primero, vamos a ver la que está en el solucionario. No tiene por qué ser la única versión correcta de la respuesta. Es decir, que si tenéis una respuesta y es diferente, vamos a comprobarla. Javier, esto está bien y tal, porque no es la única, insisto, ¿vale? Es una Ok. Y luego, tanto si es la que parece, comprobad que lo que habéis escrito son sujetos, verbo y complemento, es decir, son frases completas. Eso es muy importante. Ahora mismo, yo diría que incluso más que entendamos bien cuál es la pregunta o si es la respuesta correcta. El que vayamos asimilando la idea de que este tipo de preguntas, este ejercicio, hay que responderlo siempre con frase completa, porque es un criterio para ellos fundamental. Y si pones la respuesta y está bien. O sea, si pones una frase pero está mal la respuesta, te la dan por mal. Sí. Porque en ese caso, claro, a ver, prima siempre el contenido, es decir, que tú hayas hecho, la respuesta sea lo que te piden.
Si pones bien la frase, pero mal el contenido, está mal. Si pones bien el contenido, pero mal la frase, ahí sí quedaría mal. O sea, no te darían toda la puntuación, pero entendería que tú has leído la pregunta, la has entendido, la has encontrado, pero es la forma lo que no ha llegado a hacer bien. Vale, pues vamos con, como digo, a proyectarlo, que lo tenemos aquí. No, ¿dónde está? Ah, aquí. ¿Vale? ¿Y tú estos textos que los sacan de Leo? O sea, Estos, sí, estos textos están, a veces son de libro, la mayoría son de material específico del nivel de, o sea, del acceso, de la preparación de la prueba, y otras veces son de primero o segundo de bachillerato, suelen ser, ¿vale? Y una cosa, ¿yo te puedo traer el libro que me digan más o menos? Sí, sí, sí. Si es, por ejemplo, incluso, si es, por ejemplo, un libro, todo lo que sea, todo libro de texto que sea de primero de bachillerato, cualquier texto nos vale. De segundo, también te diría, pero ahora mismo yo creo que para empezar a aprovecharlo bien, cualquier libro de primero de bachillerato que contenga textos, textos con preguntas, con ejercicios, nos vale bien. Pues sí, es que lo he hecho mal, porque me he comprado el libro que pone acceso a la prueba de grado. No, pero está bien Y también. es que no sé cómo hacerlo porque es como que te da teoría, teoría. Claro. Es que lo abres y te pone bien tiempo. Ya, entiendo. Claro, pero yo no creo que hayas hecho mal en comprarte. Lo que pasa es que quizá hay que un periodo previo primero, ¿vale? Para que luego puedas estar. Por ejemplo, esa solución, si tienes conocidos, amigos o tal, que hayan cursado bachillerato y que tengan un libro de primero de bachillerato, ese nos puede valer, ¿vale? Cuando lo consigas, lo traes a clase y tal, y vamos viendo, porque ya digo, hay no muchos, pero hay textos de aquí que vais a encontrar que están sacados de algún libro de primero de bachillerato. Otros son de libros específicos de tal, otros, ¿vale? Bueno, ahora estoy proyectando, estáis viendo este es el solucionario. Vale. Fijaos que en el solucionario, por ejemplo, del primer ejercicio han hecho lo que estabais comentando, ¿no? De he really gets, no sé qué. Bueno, vamos con el segundo ejercicio, que aquí sí podemos comprobarlo. Y demás. La primera pregunta me decía, ¿Does Arne have any holidays? Why? Bueno, esta es de sí o no. Entonces yo recomiendo dar la respuesta completa, la respuesta corta, y luego punto o because, y la justificación con una frase completa. Yes, he has. He worked 2 weeks and then has 2 weeks off. Que es prácticamente lo que dice el texto. Es decir, él trabaja una semana y después tiene dos semanas. Si alguien ha puesto yes, he has 2 weeks off. Ok, pues también sería válido. A ver, Maite, cuéntame. Yes, he has a week on oil rig and 2 weeks at home. Perfecto. Es que De hecho, lo de las notas. ajá, mira, en el... La segunda, hemos pagado una doble. Y la segunda media, o hemos comprado media. Ahora vamos a escribir la solución que dice Maite porque me parece es una buena respuesta, ¿vale? Y para que veamos que hay otras alternativas y que aunque está al principio de lo que me diga el texto, si me vale lo puedo copiar, también puedo hacer algo un poco diferente. Mira, Rocío, está concretamente al principio del segundo párrafo. La pregunta dice si tiene vacaciones. En este caso, la técnica sería, o lo que me permite encontrarlo sería el sinónimo. La expresión week off, day off, etcétera, es día libre o semanas libres, ¿vale? Es decir, vacaciones. Entonces, ese holidays conectaría con lo de weeks off y eso es lo que me daría la pista, ¿vale? Claro, aquí previamente uno tiene que más o menos conocer o haber deducido que weeks off significa eso, significa libre. Y con esto de deducir, ¿cómo puedo? Aprovecho antes de continuar y con lo de la respuesta y comento una cosa. Ya hemos visto, lo estamos comprobando en este texto, que hay palabras que aparecen y que yo no sé lo que significan. Pero esas palabras, a veces, en muchas ocasiones, a ver, no siempre, pero en muchas ocasiones puedo deducir, si bien no el significado exacto, más o menos a lo que se refiere. Y volvemos al caso de shift, ¿no? Por ejemplo, decir, for the first week he's on the day shift, in the second week he changes to the night shift. Ok, yo me enfrento a shift, no sé lo que significa.
Pero tengo varios elementos dentro del texto, es decir, que esa palabra no está aislada, sino que está dentro del texto. Entonces hay varios elementos que me permiten a mí poder llegar a saber qué puede significar, ¿no? Primero, shift, por cómo está y tal, pues está la posición, lo que lleva y tal, parece que es un sustantivo. Bueno, pues eso ya me vale. Pero lo relaciona, está metido dentro de una frase que lo relaciona, como habéis visto, con day y night, o sea que algo de tiempo es. Y encima, en la primera, el contexto me dice 7 a.m. to 7 p.m. Es decir, yo a lo mejor llegar a la idea de turno, puede ser turno de trabajo, pues puede que valga, pero como mínimo con toda esta información es un sustantivo, se relaciona con día y con noche, hay una hora concreta. Lo que sí puedo decir es que es algo de tiempo, un periodo de tiempo relacionado con el trabajo. Con eso es más que suficiente para hacer el ejercicio para seguir leyendo. ¿Vale? Entonces, esa técnica de deducir a partir del contexto qué tipo de palabra es, qué viene antes en el texto, qué viene después de esa palabra en el texto. Es decir, intentar deducir u obtener pistas de lo que esa palabra, que yo no sé lo que significa, a través del texto, insisto, con el contexto, con lo que viene antes, con lo que viene después, es algo que os va a ayudar y es algo también que vamos a ir desarrollando. A veces es sencillo, a veces no es tan sencillo, es decir, a veces no se deduce tan claramente. Pero hay que intentar no dar por perdido primero cuando hay una palabra que está ahí, que yo no sé lo que significa, y está, digamos, en una frase o en un párrafo que yo necesito saber porque lo tengo que utilizar para el ejercicio y demás. Probar con esa técnica de deducir a través del contexto, con las pistas que te da el contexto, qué puede significar o cuál puede ser la idea. Porque en el examen no tenemos diccionario. Y yo recomiendo que, bueno, si bien ahora no al principio, pero prontito, cuando trabajéis en casa, con un ejercicio de gramática, de vocabulario, con un texto, que intentéis no recurrir al diccionario. Solamente ya, pues bueno, pues si es verdad que no se puede seguir y tú quieres terminar el ejercicio. Pero como digo, pronto, en la preparación, debéis intentar no recurrir al diccionario. Y para enriquecerte con vocabulario, o sea, de dónde el vocabulario de la Ok. Cuando hayas pensado palabras producidas, yo las subrayo, los textos los subrayo, lo que yo sé lo pongo aparte. Me temo que la única. A ver, hay vocabulario en el apartado de vocabulario específico que te ofrecemos aquí. Pero si hay algo más, la única forma en la que está diciendo Maite, en los textos que vayamos viendo, en los ejercicios que se vayan viendo, tú estás haciendo en casa, a lo mejor pues, del libro que tú dices, estás comprado y ves una palabra, tú misma tienes que hacer ese trabajo de, ¿vale? Es la única manera, ¿vale? Comentaba César, con esto de las holidays, dice, does Arne have any holidays? Why? Que sí, que él había puesto que no, porque relacionaba holidays con las vacaciones de verano. No es exactamente así. Holiday es el término vacaciones en general. Para determinar qué periodo vacacional es, César, tendríamos que poner ya, adjetivarlo de alguna manera. Por ejemplo, si queremos especificar que son las vacaciones de verano, summer holidays. Las de Navidad, Christmas holidays, ¿vale? Pero el término holiday son vacaciones en cualquier época, en cualquier momento del año, ¿vale? Un fin de semana, etc. Sí es cierto que cuando estamos como aquí hablando en un contexto del trabajo, es más habitual la expresión day off, week off, ¿vale? Que es la que utilizan en el texto. Insisto, por el uso, cuando estamos hablando del trabajo, si tengo un día libre, si tengo una semana libre, no un periodo a lo mejor de las vacaciones de Navidad o las vacaciones, pues eso, de verano y tal. Es decir, cuando tengo a lo mejor un periodo más corto o no relacionado exactamente con una temporada, con una festividad, y tengo ese tiempo libre, esos días o esa semana libre en el trabajo, es más habitual lo del day off o week off. Eso sí es verdad. Pero igualmente holiday podría funcionar aquí como sinónimo, ¿vale? Es decir, no se restringiría únicamente a summer holidays. 2 semanas por holiday. Hombre, la verdad. No está nada mal. Ok, voy a prestar la pizarra porque querría escribir la opción que nos ha dado Maite, que me parece interesante también. E insisto, para que veáis que
No tiene por qué haber una alternativa fija y tal. Y luego hay otra que me dio copiado del texto que pone, yo lo he puesto, yes, because after 2 weeks, Armex leave the list and go home. That's right. Pues las dos las vamos a poner. Entonces, bueno, el yes, he has, esto va por descontado. Y entonces tendríamos la primera. No, ok, pero la primera versión, porque me han dado dos versiones. La primera era he has 2 weeks off. ¿Y luego cómo seguía? No. Oh, okay, I see. Yeah. 2 weeks. Okay, that's right. He has 2 weeks on the rig, On the oil rig. on the oil rig. That's right. He has 2 weeks on the oil rig and 2 weeks at home. That's right. Esta alternativa, perfecto. Porque tiene vacaciones, etc. Y la otra me has dicho. Sería lo mismo. He has 2 weeks on the oil rig and 2 weeks. No. O sea, si tú has puesto yes, he has 2 weeks on the oil rig and 2 weeks at home, vale. No es necesario repetir el he has. Pero así es más formal. Bueno, yo lo que, ¿sabéis por qué recomiendo esto? Porque imaginaos que por un casual lo ponen en el examen una pregunta de sí o no. Entonces, si tú pones lo de yes, estaría bien, te lo tendrán que dar por válido. Pero si nos encontramos con un... Claro, y es como ser exacto. Y entonces, si encontramos con alguien que es que no ha puesto la respuesta corta completa, ¿no? Entonces yo por eso siempre recomiendo que se haga eso, ¿vale? Pero en puridad, si tú pones yes, he has 2 weeks on the... también deberían darlo por válido. Y la otra versión, hemos dicho, yes, he has. No, me he puesto yes también solo. Ok, bueno, ok. Because after 2 weeks, Un momento. Entonces sería, venga, vamos a hacerlo así. Yes, because after 2 weeks, after 2 weeks, Armex leaves the rig leaves the rig. and goes home. That's right. Esta me gusta incluso más. Es que esta es la que viene en el texto. Oh, ok. Esta es la que- Bueno, pues también. Vale, pero veis que tenemos de todo. Copiado del texto. Versiones hechas por vosotros. Bueno. Ok. That's right. Good. Vale, vamos con la siguiente, que ya es una question con question word, que dice, what type of exercise does he do? Vamos a volver al texto. Al solucionar, dice, what type of exercise does he do? Propuesta. Arne usually goes to the gym and sometimes he plays tennis. ¿Ok? Que es también lo que nos dice el texto. Hasta ahora estáis viendo que tenemos la suerte, entre comillas, de que el sujeto que nos dice la pregunta equivale con el sujeto, es el mismo que se utiliza en el texto, con lo cual las respuestas no tenemos por qué modificarlas, sino que exactamente lo utilizamos, ¿vale? Arne o he usually goes to the gym and sometimes he plays tennis. ¿Vale? Yo en vez de Armex aquí se he puesto Ok. y luego lo he copiado totalmente el texto y pone que no se sepa bien, A ver, porque como luego pone dice, he usually goes to the gym too, and he sometimes plays table tennis. es que no sé si Ese to significa también, ¿no? ¿vale? Entonces, bueno, aquí me suena, a ver, sí. Vale, pues fíjate, viéndolo ahora un poco el contexto, yo lo quitaría. ¿Por qué? Porque empieza a decir, cuando no está de guardia o no está en el trabajo, on duty, duerme mucho. Usualmente va y diríamos en español, también habitualmente va al gimnasio. Decía que si ese to es porque antes ha dicho que duerme mucho, ¿vale? Entonces quizás podría sonar un poco raro. Claro, porque to es también, cuando
Normalmente conecta con algo que ya se había dicho antes, ¿no? Entonces quizás ese to pues no habría que ponerlo, ¿vale? Pero si decimos, he usually goes to the gym and he sometimes plays tennis. Lo que también no me trabajo en el campo. Claro, por eso. Claro. Pero el to ese, ya digo, es porque antes he dicho he always sleeps a lot. Dice, bueno, duerme mucho, pero también hace ejercicio, ¿no? Para que no pensemos que es un poco vago. ¿No es ocupar? Duty es deber, es la responsabilidad que tú tienes. Ah, Ok, vale. y sí, bueno, por ahí esa deducción no está mal, ¿vale? Porque más o menos va en esa línea. Duty es el deber, ¿no? La responsabilidad en un trabajo, en un cargo. Y on duty es pues cuando estás en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, se dice mucho de la policía, del ejército, on duty, ¿no? Estás en el trabajo. Ahora mismo yo estoy on duty porque estoy en el trabajo, ¿no? Con las responsabilidades del trabajo. Ok, la siguiente vuelve a ser una sí o no y dice, does Ernie like cinema? How do we know that? Es decir, es como, ¿y por qué? Porque, o sea, ¿le gusta sí o no? Y ¿por qué le gusta? Bueno, una posible respuesta, yes, he does. He watches 5 or 6 films a week, ¿no? Él dice que cuando está en la plataforma, salud, que también es un cine y que ven bastantes películas, ¿no? De hecho, pues si ve 5 o 6 películas, uno puede deducir que, hombre, que más o menos le debe de gustar, ¿no? Does Arne like cinema? Yes, he watches, or because he watches 5 or 6 films a week. Okay? A ver, ¿cómo lo has estructurado? Yes, because there's nothing on the ring. So what we normally watches 5 or 6 a week. No, podría valer. Sí. Sí. Vale, en este caso, como está bien encajado y eso, sí, podría valer. No habría mucho problema porque el hecho de añadir lo del cine, pues tiene sentido dentro de la respuesta y eso no habría problema. Then, la siguiente dice, when he's at home, does he only work? Esta también, ahora al revisarlo me doy cuenta, también es de sí o no, con justificación. When he's at home, does he only work? Pues no, he doesn't. Propuesta. He likes fishing in winter. Perdón, he likes fishing. And in winter, he goes skiing. O sea que también. A ver, dice, and in winter, okay, that's right. He often goes skiing. Yeah. Why not? He likes fishing, and in winter he goes skiing, or he often goes skiing. That's right. Claro, porque aunque está un poco encubierto, pero bueno, sí, sería una de entonces dice, ¿realmente cuando está en casa solo trabaja? No solo trabaja, por tanto no, he doesn't. He likes fishing, and in winter he often goes skiing. The next one. Sí. Que no pone yes. Porque es una pregunta con question word, entonces las preguntas con question word, con what, directamente respondemos ya efectivamente con una frase. ¿Vale? La de sí o no, Rocío, solamente cuando la pregunta no tenga question word, como la primera o la tercera, ¿vale? Pero si tiene question word, directamente la frase. Ok, la siguiente dice, what are the good things about his job? Claro, ¿qué ocurre? Ok. Ok, no, iba a decir, él ya dice aquí no, pero sí, podemos todavía. Ok, ¿cuál es la propuesta? Y ahora volvemos con lo que me decís. The good things about his job are the money and the holidays. Bueno, aquí hay un pequeño rephrasing, un pequeño rewriting. The good things about his job are the money and the holidays. Maite, cuéntame, ¿qué es lo que has puesto tú? A ver. The money is very good and he enjoys the time at home. Vale, pues yo la daría por válida, perfectamente. Sí, pero está bien. No, pues. Afortunadamente el indio no estaba cabreado, está bien. No, sí, perfecto. Ok, that's right, encaja bien. Siempre que encaje bien,
no hay que hacer ese sobreesfuerzo, no es necesario hacer el sobreesfuerzo de reescribir o tal, ¿vale? ¿Alguna otra? Any other possibility? Bueno, y la última dice, what is a big problem when he changes shifts? Pues una posible respuesta es he can't sleep when he changes shifts. Si me voy al texto, es así, creo que dice, No, I can't never sleep. that's right, no, I can't never sleep. Es decir, en este caso, aquí este ejercicio, como yo tengo que encajar una respuesta para la pregunta, sí que no puedo copiarlo literalmente, ¿vale? Es decir, si me pregunta, what is a big problem when he changes shifts, yo no puedo decir, I can never sleep. Sí puedo decir que can't Sí never puedo sleep. decir, he can never sleep, eso sí. He hecho un pequeño cambio, perfect. Solo cambiarlo perdón. Vale, perfecto. Si dice, when he changes from the day shift to the night shift, he can never sleep. Ok, perfect. Cambiando el he y adaptando los verbos, si tengo que adaptarlo al he, no hay problema. Lo que no puedo es copiarlo literalmente dejando la I. No, porque entonces ahí no casaría. Ahí dirían, no, aquí hay algo raro, aquí no funciona bien. ¿Vale? Esto puede pasar, esto sí es habitual, ¿no? El hecho de que la pregunta me la hagan en un sujeto y la respuesta me encuentre en el texto con otro sujeto diferente. Bueno, pues lo que tengo que hacer es cambiar el sujeto y ya. ¿Vale? So far, so good. Por ahora bien. Venga, pues vamos con el último. Que el último, recordad, el ejercicio de los sinónimos es el ejercicio un poco loco. O sea, que si ahora de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de las 6 hemos encontrado una, pues una. Si hemos encontrado 4, pues 4. Pero no penséis que por haber encontrado más o menos es como muy mal, o muy, ¿vale? Porque, bueno, ya digo, esto va un poco así. Bueno, vamos con el primero. Dice, Siche, está en el párrafo 1. No, que la verdad, que yo hubiera pensado- Pues, mirad, pues ya veréis que los intentos al final, como dice, pay off, es decir, que realmente sale bien. Village, city, el sinónimo en el texto sería village, que lo tendréis en la primera frase. Y alguien me puede decir con buen criterio, un momento, Javier, city, hasta donde yo sé, es una ciudad y es más grande, y village es un pueblito. Y yo te diría, perfecto, lleva razón, con lo cual no son sinónimos completos. Pero hay que tener en cuenta una cosa. El ejercicio te pide buscar sinónimos para esa palabra en este texto. Del texto. Entonces, a lo mejor en otro contexto diferente, si aparecen las palabras solas, pues city y village no son totalmente sinónimos. Pero para lo que nosotros necesitamos, en este texto, en este ejercicio, city y village funcionan como sinónimos. ¿Vale? Eso es un principio importante porque eso va a pasar mucho. Por ejemplo, country. Bueno, en country ya no, pero town, village, podría valer. Aunque son city, town, village, son todas, digamos, agrupaciones urbanas, aunque con ciertas diferencias. Y sí que es. Sí, that's right. Queda un poco así. ¿Vale? Entonces, la idea de que a veces los sinónimos no son totales o exactos, no pasa nada, puede funcionar, funciona eso en este ejercicio, ¿vale? Vamos a ver algunos durante el curso que están un poco cogidos por los pelos, otros que son muy claros. Porque la B es de ver la tele. Sí. Es de leer. Ver, y está en el párrafo 3. Pues a ver qué me dice el solucionario, que es el sinónimo de ver. Oh, pues aquí, pero aquí hay un error. That's right. Ok, eso está bien. Aunque en el texto aparezca watches, claro. Porque. Ah, sí, sí. No, no. Pero aquí es porque hay un error. Deberían de haber puesto en el ejercicio sees con la S. ¿Vale? Si en el texto. Este parte de. Bueno, yo voy a Si el copiar del texto, Claro, claro. O sea, el correcto es el del texto. El correcto es watches. Deberían haber puesto en el ejercicio, en lugar de see, con la S, sees. Entonces, y en el examen lo pondrían así. Sees, watches. ¿Vale? entonces, ¿cómo lo que Como watches, watches, watches. Ese es el correcto, ¿vale? es? Sí, 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 con la S. Claro, aquí fijaos, pasa otra cosa parecido. Sees y watches son sinónimos porque, digamos,
están dentro o se refieren al campo de del campo semántico de ver y tal. Y luego ya si nos ponemos un poco de, pues watch se mira con mucha atención, si es ver en general, o sea que a lo mejor, pero funciona como sinónimos, ¿eh? Sees and watches. Y watches es como Ver, sí, porque dice watch TV, normalmente la expresión o el verbo que se utiliza específicamente para ver televisión es watch, no puede decir see, ¿ok? Es watch. Ok, la siguiente, dice men and women, y aquí como grupo, ¿no? ¿Qué podría ser ese men and women antes de revelar lo que tenéis? ¿Qué opciones tenéis? People, that's right. Personas, gente, men and women, ¿ok? Recordad que people es el plural. People es siempre plural. El people suele ser una palabra que a veces confunde porque, lógicamente, utilizamos a veces el español como base y tal. Y entonces digo gente, y gente en español es singular. Pero people en inglés siempre es plural, así que cuidado con ello, ¿vale? That's right. Men and women, pues la gente, people. Great. Now, el siguiente me dice, not big, pues small, pequeño, ¿ok? Not big, small. Great. Mira, de las 5 palabras que se nos propone, yo digo, en este estudio así, más o menos un poco que llevo hecho todos estos años, de esas 5, 3 o 3 y media, o sea, 3 o 4, suelen ser más o menos que las podéis sacar. Es decir, que entre 3 o 4 las vais a poder. Y luego hay una o dos que o directamente no la sabéis o ponéis una alternativa que no vale. ¿Vale? Eso suele ser lo habitual. también son palabras relacionadas con el texto. Siempre palabras en el texto. Siempre, siempre. Todas estas palabras que tenéis que buscar de sinónimos siempre son las que están en el texto. Nunca hay que inventarse nada. Nunca hay que, ni en el ejercicio 1 del examen, es decir, el de las respuestas, ni en este del sinónimo. Nunca hay que irse del texto. Esto es la base. ¿Vale? Ok. Luego teníamos, dice, like. Ok, like something a lot is to enjoy, disfrutar o pasarlo bien. Y También lo que como viene en el texto y eso ya no sé si está bien. a ver, vamos a volver al texto. Ahora mismo no sé dónde. Ok, the money is very good. And he enjoys. Ok, vale, pues igual. En el ejercicio deberían haber puesto likes. That's right. Sí, sí. No, enjoys. En este caso, lo que nos da lo que nos da la norma y tal es el texto porque pues, está fijo ahí. Tal. No, enjoys es el correcto con la S. Te digo, es que ese principio de que la palabra que tú tienes que buscar en el texto como sinónimo de la que te da el ejercicio, en el texto tiene que ir en la misma forma. Entonces, si a mí en el texto me dicen enjoys o antes watches, eso quiere decir que el ejercicio me tiene que poner el verbo con S también. Pero bueno, diremos en español también. Exactamente. Si, por ejemplo, me pone un nombre en plural, yo tengo que encontrar un nombre en plural. Si me pone el verbo con ing, tengo que encontrar un verbo con ing. ¿Vale? Y por último, bueno, pues me voy otra vez aquí al solucionario que dice not usually, rarely, raramente. ¿Vale? ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Y por qué responde con un solo? No, porque dice So you saben que va a estar Ok. Es con una R solo. That's right, rarely con una sola E. Sí, sí, sí. Raramente, rara vez. Sí. En este caso, por una vez, en este caso, por una vez, una palabra que se parece al castellano significa más o menos lo mismo, ¿no? Rare, rarely. También es cierto que no es muy común cuando en inglés quiere hablar de algo extraño y tal. Rare es una palabra rara. Dicen strange, weird, pero rare. Pero se utiliza como para decir. En este caso, como es una periodo de frecuencia y es rara vez. Raramente, pocas veces o rara vez, sí. es porque es del tiempo. Sí, en este caso sí. O sea, Para otras cosas no. no. Sí, strange, weird, eso sí son para decir raro. Pero es verdad que rarely se circunscribe quizá un poco a eso, sí.
¿Ok? Por eso decía, ¿qué tal? La empresa, bueno, pues más o menos, ¿no? Pues perfecto, así va a ir. De aquí solo puede mejorar. No, 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 no. A ver, también digo, eso sí es verdad, pero eso es obvio. Conforme vamos a ir avanzando en el curso, lógicamente la dificultad irá aumentando, los textos, los ejercicios también irán aumentando en dificultad. Pero bueno, es que para eso es, ¿no? Sí, porque también cada vez iremos más preparados, habremos hecho cada vez más textos, conoceremos más. Para estudiar en casa. Vale, perfecto. Ok, genial. Igual, si me doy otro paso antes de la clase. Yo, Tres, A, B, C, ya está. Si quieres. Yo me cuento todo ahora porque ahora todas las repeticiones. Todo me Mirad, Pero es que los enunciados también a mí me sirven. bueno. Pero algo ya sé. Yo eso lo entiendo, yo eso que sí, yo eso lo entiendo también. Todo lo que te sirva, lo que nos sirva, bienvenido es. Lo que quiero decir es que, claro, luego cada eso adaptamos efectivamente nuestra forma de aprender y eso. Sí, sí. Bueno, pero como dice Rocío, por ejemplo, a mí me sirve, pues. Todo lo que yo en casa me gusta toda la teoría. Bien, bien. Mire, si podéis, lo que quiero decir que yo entiendo, por lo que cada uno tenemos que si tenéis vuestra, que si trabajo, familia, etcétera. Pero si podéis dedicar en casa, ahora al principio, evidentemente, cuando ya estamos cerca del examen, hay que dedicarle tiempo. Pero si desde ahora ya podéis dedicarle algo, bueno, pues vais a notar que eso os ayuda un montón. Un montón. Yo, por ejemplo, todo lo que hemos dado hoy, pues luego yo casa no tengo. Perfecto. Esa sería lo ideal. Es decir, siempre que se pueda, esa sería la forma ideal de trabajar. ¿Vale? Bueno, pues vamos a